Bueno, señora consejera, buenos días. Muchas gracias por su comparecencia. Mire, a nosotros no nos gustan estos presupuestos. No nos gustan estos presupuestos. Y son muchas las razones que nos llevan a elaborar, ¿no?, a hacer esta afirmación. A grandes líneas le podría decir que lo que podríamos esperar los ciudadanos, no tanto la oposición, pero sí como ciudadanos en términos generales, bueno, pues es que ustedes, con una mayoría absoluta, con 58 diputados, que les otorgan una tranquilidad enorme para acometer la legislatura, incluso pues, con la tranquilidad de que el final de la legislatura lo determinarán ustedes y no lo determinarán nunca las circunstancias ajenas. Bueno, pues como digo, y siendo además un tiempo complejo, un tiempo complicado, con todas las circunstancias que se vienen desgranando, usted hoy lo ha hecho, la guerra, la salida de la pandemia, este escenario de recesión, pues como digo, lo razonable hubiera sido que hubieran planteado ustedes unos presupuestos valientes, y no ha sido así. Son tres, digamos, los ejes en los que nosotros desglosaríamos esta apreciación, ¿no? Por un lado, porque ustedes no han acometido ninguna reforma estructural. Nos anuncia, efectivamente, pues una línea de esa decisión, ¿no?, de que 7,6 de cada 10 euros pues, vayan destinados a la inversión. Probablemente pues, también colaboren con los ayuntamientos para que esto se vaya haciendo más efectivo. Bien, vuelve a hablarnos de esa reducción fiscal. No sabemos exactamente las tasas que afectan a su consejería, si esto va a tener un reflejo también, bueno, pues decidido. Se habla en esa línea de más ayudas y una mayor flexibilidad y simplificación en la gestión de las ayudas, que siempre es de agradecer, pero al final nosotros lo que vemos es que, bueno, pues que esta necesaria puesta a disposición de los ciudadanos de los recursos públicos a la que usted se refería, pues tampoco está yendo pues, en la línea que nosotros pactamos la pactada legislatura con ustedes, pues de reestructuración en términos generales de la Administración, con una eliminación del gasto político innecesario y, por supuesto, pues con la eliminación también de todos los recursos destinados al desarrollo de políticas ideológicas y que no vayan en la línea de anteponer el bienestar de los ciudadanos a las líneas políticas de los partidos. Decimos que el proyecto de ley que se ha presentado de presupuestos no se ajusta a los puestos anteriormente. Anunciar incrementos del gasto en determinadas partidas, pues es que tampoco es algo positivo por sí mismo. Lo suyo sería que se gastara menos, pero que se gastara de forma más eficaz y más eficiente. Y eso es algo que no podemos adivinar después de leer los presupuestos, de estudiarlos y, por supuesto, pues tampoco en cuanto a esta primera intervención que nos ha hecho. Se sigue manteniendo un sector instrumental también en su consejería que, bajo nuestro punto de vista, perfectamente podría ser asumido por la estructura de la consejería, lo cual conllevaría pues, un importante ahorro en los costes, pues sobre todo, bueno, pues entrando en lo que es el propio organigrama, ¿no?, de esos entes administrativos. Son unos presupuestos continuistas respecto del pasado ejercicio y son unos presupuestos continuistas, diríamos también, respecto de los que durante muchos años y muchas décadas pues, se han venido presentando desde las filas socialistas. Nos hubiera gustado ver unos presupuestos más técnicos, unos presupuestos en los que pues, determinados mantras que son casi, diríamos, propios de la izquierda más desnortada, pues no tuvieran acogimiento, ¿no?, a lo largo y ancho de su formulación.
Nos dicen ustedes en la planificación estratégica, dentro del programa de desarrollo rural, que la Administración pública debe apostar por una salida de la crisis sostenible e inclusiva y que sitúa la transición ecológica como palanca de transformación económica y social. Insisten en el programa 12S, hablando de que, que en el año 2019 la Unión Europea asumió el reto de lograr la neutralidad climática de la economía en el 2050 a través del Pacto Verde Europeo. En este sentido, la contribución del sector agrícola será esencial para alcanzar el objetivo climático. Bueno, pues este tipo de cuestiones pues nos preocupan, aunque volveremos sobre ellas un poquito más adelante. Pero al final vemos cómo artefactos ideológicos, normativos e impositivos, pues que en muchos casos nos han llevado a la crisis actual, pues siguen, como decía antes, teniendo acogimiento en los textos. La realidad, señora consejera, es que, bueno, pues ese Pacto Verde Europeo al que se ha referido usted y esta transición ecológica establecen objetivos que se han decidido fuera de nuestro país. Que el Partido Popular y el resto de grupos, excepto Vox, han asumido como compromisos, pero no así los españoles ni los andaluces. Los agricultores y ganaderos andaluces no han asumido con nadie el compromiso de pagar cada vez más por la electricidad o la gasolina. Tampoco han asumido que se les exija cumplir con unas regulaciones verdes que hacen inviables sus explotaciones y que los hacen cada vez menos competitivos, mientras se destinan cientos de millones de euros para modernizar la agricultura en Marruecos, ¿no?, como hemos visto hace unas pocas semanas. Ningún agricultor ha asumido las absurdas restricciones que impone la nueva PAC con los ecoregímenes que están ocasionando una inseguridad jurídica brutal en nuestro ya maltratado sector primario. Porque estas son las consecuencias que tiene la asunción de la transición ecológica y del Pacto Verde Europeo, señora consejera. Con esto estoy entroncando en ese segundo eje al que yo me refería antes, ¿no?, de críticas a este presupuesto. Y esto es algo que vemos cuando hablamos con los agricultores y con los ganaderos a lo largo de todo el territorio de Andalucía. La realidad es que si ustedes hubieran formulado unas cuentas públicas, pues, como decíamos antes, que acometieran reformas estructurales, pues otro de los inputs, ¿no?, que podrían haberse recogido, uno de los principios reguladores de estos presupuestos y, por supuesto, en su consejería, debería de ser ver de qué modo y manera, desde la Consejería de Agricultura, se puede hacer frente a los efectos negativos que tiene para nuestros agricultores y ganaderos la PAC y las políticas generales que se vienen dictando desde Europa. Esto, a lo mejor, usted no lo puede reconocer, en tanto en cuanto que ocupa una posición institucional, pero nosotros, como oposición, lo venimos diciendo y lo vemos, además, con mucha claridad, a través de los ejemplos que nos vienen poniendo, como le decía, nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Es complicado, pues, estar en misa y estar al mismo tiempo repicando. Y como le decía antes, si ustedes, pues, hacen gala de del cumplimiento, ¿no?, de esa Agenda 2030, que tantos efectos y tan negativos tiene para nuestra economía y muy especialmente para el sector primario, pues difícilmente puedan luego erigirse como defensores de nuestros agricultores. Dicen textualmente, programas 71E y 71H. Se pretende posicionar a la agroindustria andaluza en la vanguardia ante el reto del cambio climático. Los nuevos desafíos que tendrán que afrontarse en cuanto a desarrollo rural se focalizan en las siguientes áreas: objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, estrategias de la granja a la mesa y por la biodiversidad, elementos centrales del Pacto Verde, agroecología. Cualquiera de estos epígrafes, y usted lo sabe perfectamente, son denostados, hablar de esto en cualquier reunión de estas, de estas asociaciones profesionales de agricultores y de ganaderos, sea SAJA, sea COAG,
pues evidentemente, más allá de lo que se pueda decir públicamente, en privado se contemplan, incluso bueno, pues también en público, de manera extremadamente negativa y extremadamente crítica. No se puede ir, señora consejera, de defensor del campo y de nuestro sector primario para después incorporar a los presupuestos de la agricultura todas y cada una de las estrategias a través de las cuales a nuestros agricultores se les prohíbe hacer uso de los productos con los que evitan las plagas, a nuestros pescadores se les prohíbe pescar donde siempre lo han hecho y a nuestros ganaderos se los acusa de maltrato animal. Ya en el segundo turno entraremos en materia de agua y en alguna otra cuestión. Muchas gracias. No soy quien para dar consejos, pero te diría que la calificación de los presupuestos autonómicos es absolutamente independiente de que los presupuestos generales del Estado sean buenos o malos. Los de la Junta de Andalucía serán buenos o malos con independencia de los que pueda hacer el señor Sánchez. Cuestión diferente es con que se encuentren ustedes con problemas a la hora de ejecutarlos o con incumplimientos por parte del Gobierno de España. Pero yo creo que en la exposición de los presupuestos hay cuestiones que, en fin, yo no perdería ni un minuto en rebatirlas. Pero bueno, antes decía que había tres ejes en el discurso sobre, en fin, que hacíamos sobre nuestra visión negativa respecto de estos presupuestos y en lo que atañe a su consejería, y hablábamos pues por que no se hayan acometido esas reformas estructurales tan necesarias transversalmente a toda la administración andaluza, también bueno, pues porque no se hubiera asumido con mayor determinación la defensa de nuestros agricultores y nuestros ganaderos respecto de estas políticas tan negativas que se están decidiendo en el ámbito europeo, y que bueno, pues que no hubiéramos desarrollado esos mecanismos defensivos, ¿no? También bueno, pues la sumisión que en muchos casos tienen el Partido Popular respecto de esa agenda verde y ese pacto verde, y políticas como la de la granja a la mesa que son tan denostadas por todos nuestros agricultores y ganaderos. Pero bueno, había una tercera línea, que es lo que nosotros diríamos que tampoco han acometido una decidida potenciación del sector de la agroindustria, y tampoco esa modernización del sector primario en términos generales. Y esto es porque hay un problema de concepto. Si ustedes siguen asumiendo estos mantras que vienen en gran medida, pues ya no solo porque lo digan determinadas normas que nos dictan en Europa, ¿no?, estas políticas verdes que tan negativas son para nuestro sector, es que la realidad es que las explotaciones o son rentables o no serán, o son rentables o no serán, y eso es algo que a día de hoy está en contradicción directa con las determinaciones de la Agenda 2030. Eso es así, porque no se prima la productividad. La productividad se ve como un problema. Y el escenario que nos pintan con los ecoesquemas, pues al final es esa finca idílica destinada a la contemplación del paisaje. Nada más y nada menos. Y ustedes no están luchando contra esto, ni de una manera expresa, ni siquiera tácita, le diría yo. En fin, para terminar, sequía. Mire, efectivamente, yo no tengo ninguna duda de que efectivamente la gestión del agua a usted le preocupa singularmente, y no porque lo haya dicho el presidente Moreno Bonilla. Yo creo que usted siempre ha puesto mucho énfasis a la hora de hablar de este problema. Puede ser porque, siendo usted de Almería, pues allí esta es una cuestión con la que ustedes se vienen enfrentando ya desde hace muchas décadas. La creación de la Secretaría General del Agua creemos que es razonable, y que nos muestra precisamente cómo es posible desde las propias estructuras de la consejería establecer reformas, y no hace falta crear una estructura paralela
hacer una política eficaz. En cualquier caso, yo le digo que, aunque no necesiten nuestros votos, Vox apoyará todas aquellas decisiones que salgan desde el Gobierno de la Junta de Andalucía que vayan en la línea de realizar inversiones que se hagan en materia de agua, porque toda inversión y todo esfuerzo que se haga en esta materia es poco. Otra cosa es que, bueno, pues les podamos echar en cara que se ha perdido tiempo de la pasada legislatura, porque en algunas cosas ya vamos tarde, y luego, bueno, pues que lamentamos que prevemos que en muchos casos pues podamos entrar en contradicción respecto de lo que se quiere hacer con lo que se dice. Pero bueno, vamos a ver si al final podemos. Hoy veníamos hacia Sevilla, veíamos la lluvia, nos alegra a todos, creo, y bueno, vamos a ver si entre todos pues salimos adelante con este problema. Muchas gracias.